rápido. Como sugerencia, les pido que si no de última miran o reveen el video, digamos. No voy a ser muy acelerado, pero mínimo tienen que entrarme 5 ejercicios del parcial, ¿sí? Del parcial no, de la guía. ¿Clivas anda por acá? Acá está Cleva. Mira, de bruja te estaba llamando Daniel Cleva. Recibí tu mensaje, algo loco porque no sé qué pasa que no me permite aceptar el mensaje tuyo desde el Moodle, pero sí, déjame que prepare lo que me pediste y te paso, ¿sí? Me pidió ejercicios de parcial, o sea, se los voy a pasar a todos, quédense tranquilos. A mí muchas veces no me gusta, perdóname, yo recibí tu correo, o sea, recibí el correo y no pude contestar, bueno, el parcial, no pude contestar porque no me dejaba el Moodle, no sé qué miércoles pasa con eso, que me decía habilitarlo al alumno o algo por el estilo. Bueno, una cosita tengo que decirles antes. Tienen que matricularse para rendir el examen. Todos tienen que ir a matemática financiera exámenes. Entonces, de nuevo, para los que están entrando, tienen que ir al aula al aula de matemática financiera exámenes y ahí matricularse. La matrícula, recuerden que es MFE. Y aparentemente, el horario del examen, que es lo que nos pasaron por ahora, es de 16 a 18 horas, el práctico. Y la teoría de 19 a 20 horas. Hasta ahora es eso, a las 16 horas, ¿sí? Bueno, voy a iniciar entonces la grabación y vamos a comenzar con el cursado, ¿sí? MFE. Sí, el aula es Matemática Financiera Exámenes y el código de matriculación es MFE. Ah, perdóname, vos estás pasando el link, yo vi la partecita que decía MF Exámenes. Gracias, Gonzalo. Genial, porque son todos re compañeros entre ustedes. Profe, ¿entra algo de teoría para el régimen común o solo práctico? Bien. Para los del común pueden entrar preguntas de teoría de razonamiento, ¿sí? O sea, por eso ustedes tienen que estar sabiendo la teoría. No les van a pedir deducción de fórmulas, pero sí que conozcan. O sea, por ejemplo, si uno les pregunta cómo es la tasa respecto de una tasa vencida a una adelantada, ustedes tienen que saber por qué una tendría que ser mayor a otra siendo equivalentes, ¿se entienden? Y eso es su fundamentación teórica. ¿Estamos? Bueno, a ver mi guía de trabajos prácticos. Nosotros habíamos quedado y terminado el 29, así que hoy arrancamos el 30. Bien. El 29 ya habíamos hecho. Dice, un capital es colocado al 25, ejercicio 30, un capital es colocado al 25% anual durante 2 años. Si durante el mismo plazo se hubieran producido reinversiones anuales, ¿cuál sería la tasa nominal anual de interés que arrojaría el mismo resultado de colocación? A ver. Profe, reinversiones mensuales, dijo, no anuales. Yo leí anual, perdón, producido reinversiones mensuales. Gracias. Entonces, dice, un capital que no conozco, es colocado
al 25% anual durante 2 años. Si durante el mismo plazo, se hubieran producido reinversiones mensuales, ¿cuál sería la tasa nominal anual de interés que arrojaría el mismo resultado de colocación? A ver, ¿qué son las reinversiones mensuales? ¿Qué vendría a ser? La capitalización. Claro, mi capitalización mensual. Resulta que tengo un capital que se colocó al 25% anual durante 2 años. Pero ¿qué hubiera pasado si en el mismo plazo hubieran existido reinversiones mensuales, es decir, capitalización? ¿Cuál tendría que ser la tasa nominal anual para dar igual rendimiento? Es decir, que lo que estoy buscando es una tasa. Como acá no me está hablando de capitalización, entiendo yo que este capital se sometió a un régimen de interés simple. En cambio, ¿qué hubiera pasado si ese mismo capital se invertía a un régimen de interés compuesto con capitalización mensual? ¿Cuál tendría que ser la tasa para que capitalizándose dé el mismo rendimiento que esta? El mismo rendimiento que la anterior. Si estoy hablando del mismo rendimiento, ustedes acuérdense siempre de las definiciones de tasas. Son tasas equivalentes a aquellas que para el mismo capital y el mismo plazo producen el mismo monto o el mismo rendimiento. Es decir, que lo que estoy diciendo acá es que ese monto de interés simple tiene que ser igual al monto de interés compuesto. Es decir, que ese capital por 1 más I por N tiene que ser igual a ese capital sub 0 por 1 más I elevado a la N. Es decir, un capital que no conozco por 1 más 0,25 por N. N son 2 años. Mi tasa y mi plazo están en el mismo periodo, no tengo que tocar nada. Tiene que ser igual a ese mismo capital por 1 más una tasa que no conozco, que es una tasa anual, pero que yo necesito capitalizarla mensualmente. ¿Por qué digo que es una tasa anual? Porque acá me está pidiendo una tasa nominal anual, ¿sí? Ahora bien, mi paréntesis habla de periodos de 1 mes, pero resulta que me dice para igual plazo, es decir, 24. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿me podría decir qué numerador es? Porque está medio borroso por el internet, creo. La fórmula del monto compuesto. 1 más I elevado a la N y después elevado a la 24 sobre 1. Ajá, y adentro es 1 sobre 12. 1 más I por 1 sobre 12. A ver si algo mejora. Uno sobre 12. Ahora bien, ¿por qué hice esto? Porque producen el mismo rendimiento para el mismo plazo y el mismo capital. Como es el mismo capital, a mí no me interesa saber qué capital es. Por eso lo puedo simplificar. Y lo que me queda a mí es despejar esta tasa de interés. Esa tasa de interés sujeta a un régimen de capitalización mensual. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Genial. Entonces digo, 1 más
0,25 por 2. Este cosito ya se va. Ando un ratito. No, este no es este. 1 por 0,02. Este exponente lo paso del otro lado invertido. 1 sobre 24. Me queda 1 más i por 1 sobre 12. Separo en términos. 1 más 0,25 por 2 elevado a la 1 sobre 24 menos 1 y me queda i por 1 sobre 12. A todo esto lo voy a multiplicar por 12 sobre 1, igual a i. En este caso, mi tasa es del 0,20, 44, 54, 76 anual. Un 20,45% anual. Yo lo que hice fue buscar una tasa de interés compuesto o una tasa que sujeta a un régimen de capitalización compuesta me dé el mismo rendimiento que una tasa a interés simple. Y lo hice por despeje, ¿sí? A través de la comparación de sus montos o de la igualdad de sus montos, llegué a una tasa nominal, anual. Es lógico que mi tasa que capitaliza sea 20,45 menor al 25 de interés simple. Sí, es lógico. Es lógico porque esta tasa capitalizada tiene que dar el mismo rendimiento que una que no capitaliza y que tengo que esperar 2 años para ganarme los intereses, ¿sí? Siempre hago ese mismo ejercicio. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber si estas tasas son? Antes de que me pregunten, ya voy a ir al formulario. Esperen un ratito. ¿Cómo puedo yo saber si mi resultado está bien o no? Más allá de que sea lógico de que mi tasa va a ser más chiquitita, quiero saber si hice bien las cosas. Y una de las maneras de hacerlo es buscando los montos de cada una de estas opciones, por ejemplo, haciendo que el capital sea 1.000 pesos y busco el monto a interés simple y el monto a interés compuesto. Esta con el 0,25 y este con el 0,2045. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Qué otra manera puedo yo saber si esto está bien o está mal? ¿Haciendo las tasas efectivas? Exactamente, a través de sus tasas efectivas. Esta es la forma sencilla, ¿pero por qué? Porque ustedes tienen datos para hacerlo. La otra es a través de las tasas efectivas. Y ustedes recuerden que tenemos 2 tipos de tasas efectivas. Una, partiendo de una tasa a interés simple, elevado a la 1 sobre n menos 1, y la otra vendría a ser partiendo de una tasa proporcional. ¿Sí? Por cada una de estas tasas, yo tengo que usarlas, ¿sí? Yo voy a usar la tasa efectiva a interés simple con este dato y la tasa sujeta a un régimen de capitalización por el dato que yo obtuve. Que el dato no, el resultado que yo obtuve, ¿sí? Entonces, digo,
0,25. ¿Cuál es el plazo? 2 años. Mi paréntesis habla de periodos de 2 años, pero generalmente yo voy a buscar la tasa efectiva anual, es decir, para 1, menos 1. ¿Ven? 1 más esta tasa, que es para un plazo de 2 años, tasa y plazo están en la misma unidad de tiempo. Mi paréntesis está expresado en 2 años, pero yo necesito para 1. Esto me da 0,22 47 44 87 14 anual. Un 22,47% anual de rendimiento efectivo en el año. Y si yo tuviera que hallar la tasa efectiva de esta tasa, de interés compuesto, digo, 1 más, borré, 0,20, 44, 54, 75, 93. Esta es una tasa ¿cómo? Recuerden que tengo que adaptarla al periodo de la capitalización. Esta es una tasa anual que capitaliza cada mes. ¿Interesa el plazo de la operación en el interés compuesto, en la efectiva del interés compuesto? No. ¿Sí? Yo lo que tengo que prestar atención es al periodo de la capitalización. Mi paréntesis habla de periodos de 1 mes, pero yo necesito llegar a una tasa efectiva anual. Y esto me da lo mismo, 0,22, 47, 44, 87, 14. Anual. 22,47% anual. ¿Se entiende, chicos? Yo tengo una duda. Siempre tengo que prestar atención a la N, al plazo de la operación. Al plazo de la operación. No sé, háganle un redondo acá y esto es plazo. Plazo. Y acá tiene que ser según capitalización. ¿Estamos? Como sus tasas efectivas resultan iguales, son tasas equivalentes. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, es en la primera fórmula cuando igualamos los montos, Sí. en las fórmulas, viste que usted... Bueno, ahí está. Ahora quiero llegar a la fórmula que ustedes tienen en el formulero. Claro, en los dos se coloca N, pero uno hace referencia al plazo de la operación y otro al periodo de capitalización, ¿o no? Bueno, porque fíjense en el ustedes libro en me el confunde. formulero. ¿Qué dice su formulero? Acá. En la página 3... yo tengo que I sub C, I sub C será igual a 1 más I sub S, 1 más I sub S por N, elevado a la 1 sobre N menos 1. ¿Sí? Y a su vez, I sub S, bueno, eso lo explicamos después, digamos, pero ahora no me quiero ir de otra cosa. Bueno, escucha, ahí está. ¿Por qué yo
comencé igualando montos. Fíjense que yo borré esta partecita. Acá a mí me había quedado que la I era igual a 1 más 0,25 por 2 elevado a la 1 sobre 24 menos 1. Y todo esto lo multiplicaba por 12 sobre 1. ¿Se ubican? Acá Sí, no profe. quiero que se superponga este 1 acá y quiero que lo vean bien. Entonces, yo les dije, así había quedado expresado el despeje para hallar la I. Fíjense que es lo mismo que yo tengo acá en la fórmula. 1 más la tasa de interés simple por n. Esta n es la del plazo de la operación de interés simple. En realidad, del plazo de la operación. Y fíjense que dice 1 sobre n. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo estoy buscando una tasa que se rige por el interés compuesto. 1 más la tasa que capitaliza. Cuando hay capitalización subperiódica, esto es tasa proporcional. Entonces, como yo lo que estoy obteniendo va a ser una tasa chiquitita, porque todo esto me está dando una tasa subperiódica, ¿o no? ¿Hasta ahí me siguen más o menos? Sí, profe. Entonces, yo utilizo el plazo de interés simple y ese mismo plazo es el que termina en el denominador de mi exponente. ¿Pero a dónde quiero llegar? Siempre voy a llegar a un subperíodo, porque yo estoy buscando una tasa, esto vendría a ser como mi tasa proporcional, menos 1. Lo que pasa que para yo llegar a la tasa nominal anual, porque yo hice una tasa nominal dividida n o adaptada a n. Esta es mi tasa nominal anual, por eso la multipliqué por 12 sobre 1. Acá yo estoy obteniendo, y grábenselo, una tasa subperiódica. Ah, profe, por eso es 1 sobre 12. No, 1 sobre 24. Ah, perdón, acá, sí, 1 sobre 12, porque yo estoy adaptando mi tasa que es anual, la divido por 12 y la adapto al periodo de la capitalización. ¿Por qué hice eso? Porque acá me está pidiendo tasa nominal anual. ¿Sí? Aplicar solamente la fórmula los puede perder. Entonces, hay veces es mejor presentarlo con el monto y si ustedes quieren, controlan con la fórmula. Por eso yo partí de los montos, chicos. Pero yo directamente podría haber dicho, bueno, listo, esta es mi tasa, mi fórmula de tasa de interés compuesto, entonces digo, I sub C, 1 más 0,25, el plazo son 2 años. Mi plazo son 2 años. Pero yo necesito tener una tasa mensual porque es el periodo de la capitalización. Entonces no puedo decir 2, sino que tengo que decir 24 y yo tengo que llegar a 1. Menos 1. Y ahí me va a dar una tasa subperiódica mensual. Para responder a la pregunta tengo que multiplicarla por 12 sobre 1 y ahí me da una tasa anual. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Genial. Entonces, presto atención porque cuando utilizo la comparativa de montos o las tasas equivalentes, esta n hace referencia al plazo y esta m hace referencia al periodo de la capitalización. ¿Por qué? Porque todo el plazo de la operación está acá arriba en realidad. ¿Estamos? Lo mismo cuando busco la tasa efectiva.
Si estoy buscando una tasa efectiva de interés simple, hago referencia al plazo. Pero si busco una tasa efectiva partiendo de una tasa de interés compuesto, busco una tasa efectiva partiendo de interés compuesto, siempre esta tasa va a estar adaptada al periodo de la capitalización y me importa muy poco el plazo de la operación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener acá el plazo al que quiero llegar. Acá voy a tener el periodo de la capitalización y acá el plazo donde yo quiero llegar, que se conocía como T. ¿Se acuerdan? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Genial. Bueno, seguimos con los ejercicios. Dice, ejercicio 31. Bueno, dos medios de comparación, a través de sus montos o a través de sus tasas efectivas para el ejercicio anterior, ¿sí? Ahora vamos con el ejercicio 31, dice, el índice de precios al consumidor para los meses de marzo y abril fueron de 157,39 y 158,16 respectivamente. La tasa nominal anual que se cobra en operaciones de descuento comercial es del 29% aplicable a operaciones a 30 días. Aplicable a operaciones a 30 días. A. ¿Cuál fue la tasa real en dicho periodo? B. Considerando el descuento de un documento de 100.000, determina el resultado financiero de la operación, indicando si es ganancia o costo desde el punto de vista de quien lo descuenta y comprueba el resultado por otro medio. Entonces, dice, el índice de precios para los meses de marzo y abril, vamos con el ejercicio 31. El índice de precios de marzo fue de 1.357,39, 357,39, y el índice de abril no es 1.357, es 157. Ahí estamos, 157. Y el de abril de 158,16. La tasa nominal que se cobra en operaciones de descuento comercial, es decir, D, es de 0,29 anual para operaciones a 30 días. Y me pide que calcule la tasa real del periodo. La tasa real del periodo. Entonces, por un lado, ¿qué aprendieron ustedes de teoría respecto de la tasa real? La tasa real les va a dar el rendimiento que obtuvo esa operación financiera limpito, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 más la tasa va a ser 1 más la inflación por 1 más la tasa real. Es decir, lo que rinda un capital va a tener que cubrir en parte la inflación y en parte el rendimiento de esa operación. ¿Hasta ahí estamos? Por despeje ustedes tienen que la tasa real va a ser la tasa efectiva menos la inflación sobre 1 más la inflación. Condición, y lo graban con rojo y me pasan un video cada vez que lo van a estudiar. Estos datos tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo va a determinar la unidad de tiempo de la tasa real. Es decir,
Si yo estoy utilizando datos mensuales, tengo una tasa efectiva mensual, la inflación tiene que ser mensual y mi tasa real va a ser mensual. No puedo tener una tasa efectiva anual y una tasa mensual y una tasa de inflación mensual y que esto salga caniche con salchicha. No. ¿Entienden? Puedo usar los periodos que yo quiera o busque o pretenda, pero siempre en la misma unidad de tiempo, y eso va a darme el resultado de la unidad de tiempo de la tasa real. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Profe, ¿puede decirme qué dice en el segundo paréntesis arriba? Acá arriba es Sí. 1 más la inflación Sí. Y en el por otro, 1 más la tasa real, 1 más R. No sé qué pasa con mis resaltadores que andan un rato y después ya no. Pero espera un ratito, vamos a cargarlo. Después cargamos, pero vamos con este otro. A ver. Entonces, esa tasa de la operación va a contener una parte, va a cubrir la inflación y lo que resta va a ser el rendimiento real de esa operación. Lo que realmente rindió, ¿sí? Después de cubrir la inflación. Ahora, ¿cómo calculamos la inflación? La inflación del periodo 1 va a ser igual al índice 1 sobre el índice base o 0. Esto daban en economía, ¿se acuerdan? Menos 1. Menos 1. Entonces, si yo quiero saber la inflación que hubo en abril, yo tengo acá una línea de tiempo. Tengo como base el índice 0 y el índice 1. En este tiempo hubo inflación. Y esa es la inflación que yo estoy buscando. ¿Cómo lo obtengo? Con el índice posterior y el índice inmediato anterior. Entonces digo, 158,16 sobre 157,39 menos 1. La inflación me va a dar 0,004 89,23 0,5. Siempre también la inflación tiene periodo de tiempo porque es una tasa. En este caso es una tasa ¿para qué? ¿Para un mes o para 30 días? ¿Sí? Para 30 días. ¿Por qué? Porque solo ocupó lo que es abril. ¿Se entiende? Uno que me diga alguito nada más, porque a veces yo... Sí, profe, se entendió. Genial. La vez pasada se congeló la imagen y yo pensé que ustedes estaban distraídos y en realidad no había internet. Bueno, entonces, yo ya obtuve la tasa para 30 días. A mí me está pidiendo la tasa real del periodo. ¿Cuál es la tasa del periodo? 30 días, porque esas son las operaciones. Las operaciones son a 30 días. Lo otro que me queda hallar es la tasa efectiva. Si yo estoy por buscar la tasa real del periodo, ya tengo la inflación para los 30 días, que sería el periodo, y me faltaría mi tasa efectiva para esos 30 días. Yo tengo que buscar una tasa efectiva de una tasa adelantada. Recuerdan que yo tenía que la tasa efectiva era igual a 1 sobre 1 menos D por N elevado a la 1 sobre N menos 1. Mi tasa efectiva a 30 días era 1 sobre 1 menos
0,29. El plazo de la operación es una operación anual, pero para 30 días. O sea, es una tasa anual, pero para 30 días. Mi paréntesis habla de periodos de 30 días. Pero yo, ¿qué tasa efectiva estoy buscando? Yo estoy buscando una tasa efectiva para 30 días. Mi paréntesis quedó en 30 y yo estoy buscando otra de 30. ¿Para qué? Para tener una tasa efectiva del periodo. Mi tasa efectiva es 0,024 476 176 256 para 30 días. Y ahora sí puedo hallar la tasa real del periodo o para 30 días. Y reemplazo mi formulita. Digo 0,0244 176 256 menos la inflación del periodo 0,0048 92 305 sobre 1 más 0,0048 92305. Igual paro la máquina un ratito y miro, esto está para 30 días, esto está para 30 días. Ok. Igual. Mi tasa real es del 0,01943 026 108 para 30 días o del periodo. ¿Se entendió? Siempre entre ejercicio de tasa real, de inflación y de tasa real. En inflación lo que tengo que saber es cómo se obtiene la inflación. Siempre el índice del periodo que termina y el índice desde donde inicia. En este caso, como es un mes, en el mes de abril, termina con el índice de abril e inicia con el de marzo. ¿Qué dice esto? Acá dice que yo tengo una tasa efectiva del 2,44%, pero a su vez que hay una inflación del 0,49%, todo para 30 días, ¿no? Para 30 días. Y mi tasa real, 1,94%, es el rendimiento real que tuvo esta operación. No tuvo un rendimiento del 2,44, porque de todo esto, una parte se fue a cubrir la inflación y el resto recién fue el rendimiento de la operación. Ustedes se acuerdan que antes, cuando no había inflación, en las operaciones que hacíamos nosotros, el uso del dinero en el tiempo tenía su rédito. Bueno, el rendimiento real de ese uso del dinero es 1,94. No los 2,44 que se pretende. ¿Por qué? Porque una parte se la llevó a la inflación. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, me está pidiendo la tasa real del periodo, contestada.
Ahora dice, considerando el descuento de un documento de 100.000, determina el resultado financiero de la operación, indicando si es ganancia o costo desde el punto de vista de quien lo descuenta. A ver. Costo financiero o resultado financiero. Nosotros tenemos dos maneras de hallar el costo o ganancia financiera en una operación. Uno es el primer método uno de los métodos, el costo financiero a través de la tasa real de interés. ¿Cómo obtengo esto? Va a ser el capital ajustado por R. Es decir, que el costo financiero será el capital por 1 más la inflación por R. Y acá presto atención, no sé si se ve bien o hay reflejo. R solita no es 1 más R. No, porque si yo hago 1 más la inflación por 1 más R, ¿qué me va a dar? 1 más I. ¿De acuerdo o no? Que yo partí de eso. Acá es por R. Y le hacen un redondo rojo porque si no se equivocan en los ejercicios de parcial. Y el segundo método es a través del coeficiente K. Este coeficiente K es igual a la tasa menos la inflación sobre la tasa. Esta formulita tendría que estar en el formulero. Eso me olvidé de mirar si estaba o no estaba. Sí, en la página 6, ahí dice coeficiente, desvalorización monetaria, y está la fórmula de la inflación del periodo 1, donde está el índice sub 1 dividido índice sub 0 menos 1, después está la R, les está faltando el coeficiente de amortización programada, ese no es, no está su K. Bueno. Profe, hay uno que dice costo financiero, ganancia financiera, no sé si es eso. Ahí está, ¿dónde está ese? Porque encima tengo chiquitito. Ahí abajo, K es igual a la tasa ¿El efectiva 6? menos la inflación. Sí, en el 6. ¿Eso por no hacer más grande la página? Ahí estamos. Entonces, desvalorización monetaria, costo financiero, ahí está. Se me había dicho que lo vi y después dije no era, porque el otro era amortización programada. Exactamente, costo financiero o ganancia financiera. Entonces, ustedes tienen dos maneras de calcular. Una es el costo financiero a través de la tasa real y otra a través del coeficiente K. El costo financiero en esta situación es igual al interés por ese coeficiente K. Bueno, ya les mostré cómo se calcula el costo financiero. Ahora a calcularlo. Dice, un documento, considerando un documento de valor nominal 100.000. ¿Se acuerdan que la tasa de descuento era del 29% anual?
para operaciones a 30 días. A 30 días. Entonces, ¿por qué yo necesito estos datos? Porque para calcular el costo financiero a través de la tasa real era el capital ajustado o el importe de capital al inicio de esa operación o al inicio de esa variación por inflación. Entonces, lo primero que tengo que calcular es B. ¿Se acuerdan que B era igual a N por 1 menos D por N? En este caso, 100.000 por 1 menos 0,29 por 30. Como esto está en días y esto está en años, lo divido por 365. Y tengo que B', o B sub 1, perdón, B sub 1, es igual a 97.616,44. Es decir, que el descuento tendría que ser de 2.383,56. Haciendo 100.000 menos lo que obtengo de valor actual, me va a dar mi descuento comercial. Digo, el costo financiero era igual al capital ajustado por R. Costo financiero o ganancia financiera será mi capital 97.616,44. ¿Cómo ajusto mi capital? Por 1 más la inflación. La inflación producida en el periodo que va desde los 97.616 hasta los 100.000. La inflación que hubo en ese periodo. 1 más 0,0048 92 305. Por la tasa real que hubo en ese periodo. 0,019 43 0 26 108. Perdón que siga abajo, ¿sí? Entonces, mi costo financiero va a ser ese capital inicial al inicio, antes de la inflación, por 1 más la inflación que hubo en ese periodo, por la tasa real de ese periodo. El costo financiero positivo 1.905,99. El costo o ganancia financiera 1.905,99. De cajón que entran estos ejercicios, chicos. Y les pueden pedir, calcule el costo ganancia financiera por ambos métodos o por un método particular. Así que ustedes tienen que estar sabiendo ambos métodos. Y después le van a decir, indique si es ganancia o pérdida. Y hagan la comprobación. Voy a borrar un poquitito acá. No debería, pero no entra más ya en la pizarra. A ver. Comprobación. ¿Cómo voy a hacer la comprobación? Monto
capital ajustado y la diferencia me va a dar mi costo financiero. ¿Cuánto es el monto o el valor final después de la inflación o del periodo? ¿Cuánto es, chicos? 100.000. 100.000, porque esto es un documento y por eso es el valor nominal. 100.000. Pero por otro lado tengo el capital ajustado, es decir, los 97.616,44 por 1 más 0,0048 92 305, ¿sí? Esto me da 98.094,01. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Por un lado me estoy yendo al final, los 100.000, y después quiero ver cuánto equivalen estos 97.000 en ese momento posterior. ¿A cuánto equivale considerando la inflación? Por eso lo multiplico por 1 más la inflación. Lo llevo a moneda del final de ese periodo. ¿Se entiende? La diferencia de ese monto menos ese capital que está actualizado por la inflación me da 1905,99. Esto es el verdadero costo o ganancia financiera. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el descuento era 2.383,56? Sí, divino que ese sea el descuento. Pero una parte fue para inflación y recién los 1905,99 fueron ese rédito al capital. ¿Se entiende? Ese es el costo o ganancia financiera, no los 2.383, porque una parte se la comió la inflación. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Genial. En este caso, como yo estoy sufriendo un descuento, esto es un costo financiero. Lo sufro. Si yo hubiera tenido un capital de 97.616 y lo deposito en un banco, si me dicen que este fue el interés, yo no estoy obteniendo esa ganancia, estoy obteniendo 1.905 de ganancia. Si esto fuera una inversión y yo obtendría 100.000 al final. En este caso, como es un descuento, yo me estoy desprendiendo de ese valor futuro y me dan esto, o sea, me están cobrando 2.383, de esos 2.383, 1.905 son mis costos financieros. ¿Se entendió, chicos? ¿No? Pero, profe, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y K qué es, profe? Eso no entendí muy bien. ¿Cómo? ¿Cuál no entendiste bien? La fórmula de K, eso para... No, esperen que todavía falta. Todavía sigue la novela. ¿Por qué me fui a la comprobación? Para yo explicarles qué eran estos 1.905. Porque muchas veces te dicen, si es positivo, es ganancia, si es negativo, pérdida. No. Porque vos sabés, tenés que pensar de qué lado estás. O sea, si del inversor o del que está sufriendo. Por eso yo les hice la comprobación ante el primer cálculo de costo financiero. Fui desorganizada, pero para que ustedes vieran qué significaban esos 1.905, nada más. Pero todavía me falta calcular el otro sistema de costo financiero, el segundo método, que era
el interés por el coeficiente K. Me queda calcular K. K va a ser igual a mi tasa efectiva, que no la tengo anotada, no la tengo anotada, que era igual a 0,0244, 176,256 menos la inflación 0,0048 92 305 sobre 0,0244 176 256. La K del periodo, que en este caso es 0,79964 04 286. Para obtener el costo financiero, tengo que aplicarle ese coeficiente a los intereses. En este caso no hay intereses, sino que hay descuento. 2.383,56 por 0,7996404 286 me da pesos 1905,99. Obviamente que ambos métodos me tienen que dar igual. Métodos me tienen que dar igual. Y en la comprobación también. ¿Sí, chicos? Bien. Profe, ¿puede decir de nuevo cuáles son los dos métodos para costo financiero y el... Entonces, los dos métodos de costo financiero, por un lado tengo costo financiero igual al capital por 1 más la inflación por la R. Y el otro método de costo financiero es igual al interés por el coeficiente K. Ambos dos tienen que ser iguales. Y a su vez la comprobación me tiene que dar lo mismo. La comprobación siempre el monto menos el capital ajustado. ¿Por qué el monto? Porque el monto sí, porque estoy al final de la inflación. Y a su vez voy a comparar cuánto vale ese capital en plata del momento final. Y la diferencia es lo que realmente me rindió. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Estoy hasta las manos, chicos, con el tiempo. Encima, el viernes no hay clases, porque es el día del profesor, pero si a su vez quisiera ayudarle clase, no hay plataforma o algo por el estilo, así que parece que tampoco puedo dar. Así que tengo 10 minutos para cada ejercicio. ¿La porquería no anda? Bueno. Dice el ejercicio 32. Con los siguientes datos del índice de precios al consumidor, año 1, noviembre 1220,32, diciembre 1257,72, año 2, enero 1347,45,
febrero 1375,92, marzo 1389,59. Ah, una cosita antes de que me olvide. Vieron que yo les dije que el costo financiero era igual al capital por 1 más la inflación por la tasa. Esta es la inflación del periodo y este es la tasa real del periodo, porque yo estoy hallando el costo financiero de esa operación, ¿sí? Ojito, 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 porque a lo mejor, vieron que en el punto A mí me pedía la tasa real de la operación, pero puede ser que de caprichosos le pidan la tasa real anual de la operación. La tasa real anual, no de la operación, la tasa real anual. No le sirve para este cálculo. No le sirve. Acá la tasa real que tiene que ser es la del periodo. La inflación que tiene que ser es la del periodo. Presto atención a los datos, chicos, porque a lo mejor me dice tasa real del trimestre y me dice que la tasa de inflación promedio mensual es tanto. Promedio, pero mensual, si es del 0,03 mensual, no es para el trimestre, sino que es para un mes y yo tengo que llevarlo para 3 meses. ¿Sí? Presto atención a eso. Lo mismo si yo hallé la tasa real en un punto anterior, para anual, no puedo usar esa tasa real anual acá, porque el costo financiero refiere a la operación. ¿Sí? Perdone que volví y le hice un barullo todo, pero si no, eso es importante. Bueno, sí, los voy a marear. Entonces, la tasa de inflación de los, calcule la tasa de inflación de los meses de enero, febrero y marzo del año 2. La tasa de inflación de los meses de enero, febrero y marzo del año 2. Yo les dije que la inflación siempre era el cociente entre la inflación de ese mes 1 era el índice 1 sobre el índice de base menos 1. Yo medía la inflación de ese periodo, teniendo en cuenta el índice que finalizó con el índice que inició de ese periodo. Es decir, que en este caso, el índice de enero, de febrero y de marzo va a ser, en el caso del índice la inflación de cada uno de estos va a ser, en el caso del índice de enero, de la inflación de enero, va a ser el final, el índice de enero, y el inicio, el índice de diciembre. El índice de enero sobre el índice de diciembre menos 1. Es decir, 1347,45 sobre el índice de diciembre 1257,72 menos 1 me da una inflación de 0,07 13,433 83,26 mensual o para enero. ¿Se entiende? Siempre es el segmento que abarca la inflación. En este caso, un mes. ¿Cuál es el índice posterior al que finaliza ese periodo de inflación? El de enero. ¿Y sobre qué base? La de diciembre. Ahora bien, si yo quisiera calcular la inflación de febrero, ¿qué va a ser? El índice de febrero sobre el índice de enero, menos 1. Calculan ustedes, chicos, ¿sí? Y la inflación de marzo será el índice de marzo sobre el índice
de febrero, menos 1. Si ustedes quieren, yo después les paso los ejercicios resueltos, o todos esos cálculos resueltos, ¿sí? Pero me parece redundante hacer muchos cuando estoy corta de tiempo. Entonces, la tasa de inflación para el bimestre enero-febrero del año 2. Me pide la tasa de inflación en el punto 2. La tasa de inflación para el bimestre enero-febrero. Si yo tengo diciembre, enero, febrero, y yo estoy buscando la inflación que hubo en ese periodo, ¿cuál va a ser mi numerador? ¿Qué índice? Febrero. Exactamente, el índice de febrero. ¿Y la base cuál va a ser? Diciembre. Exacto, porque si calculo la de enero solo me va a dar la inflación que hubo en febrero. Entonces acá calculo el índice de diciembre menos 1. 1375,92 sobre 1257,72 menos 1. La inflación del bimestre fue 0,09 39,79 58,21 para el bimestre. Esa es una manera. ¿Qué otra manera tengo de calcular la inflación para ese periodo? Buscando las inflaciones de cada uno de esos lapsos. Entonces, la inflación de enero a febrero puede ser igual a 1 más la inflación de enero o 1 más la inflación de febrero. Menos 1. ¿Vieron cómo funciona la inflación? Acumulativa, ¿sí? ¿Por qué es acumulativa? Porque esta inflación es la anterior más la inflación de febrero. La inflación de enero, febrero será 1 más 0,07134338326 por 1 más 0,0211 0,0211 2879 88,4 menos 1 y les va a dar lo mismo 0,093 9779 58,2. ¿Sí? Son acumulativas. El punto C me pide, perdón, sí. Y la tasa media mensual para dicho periodo. Ahora me está pidiendo la tasa media mensual para dicho periodo. La tasa media mensual. ¿Se acuerdan ustedes de la tasa media, no? Bueno, en este caso yo tengo que va a ser
la inflación de enero-febrero elevado a la 1 sobre n menos 1. Es decir, que la tasa media será 1 más 0,093979582 1. Esta es una tasa para 2 meses y ahí me está pidiendo la tasa media mensual. Es decir, que necesito para un mes mensual. Profe, ¿qué está en el exponente? En el exponente 1 sobre 2. No, en las fórmulas. 1 sobre n. Esto es para hacer referencia a la tasa media que ustedes tenían usando. Ah, bueno. Siempre el plazo que te quedó en el paréntesis y el plazo buscado en el numerador. Esto me da 0,045 93 47 88 42. Un 4,59% mensual. Promedio mensual. Jamás voy a usar este número y lo voy a dividir por 2. Ni nunca, ¿no es cierto? Porque es una tasa acumulativa, no es una tasa proporcional o nominal como hacíamos con la regla de interés simple, ¿se acuerdan? Entonces, Profe, ¿sí? ¿el N sería el bimestre de enero-febrero? A ver, un poquitito Ya. que te escucho, poquitito. ¿Sí, de nuevo? Sí, el N serían los meses de enero y febrero, que serían 2. Sí, exactamente, por eso. Aquí hace referencia mi paréntesis a 2 meses y yo estoy buscando una tasa mensual. Gracias. De nada. Siempre cuando yo quiero cambiar un periodo de inflación, lo voy a hacer en el exponente, como las tasas efectivas. Cuando yo quiero proyectar algo, voy a hacerlo en función del exponente, nunca multiplicar. ¿Se acuerdan que en el interés simple, en las nominales o en las nominales, yo lo multiplicaba en el suelo que yo les decía, como regla de interés simple? Acá no. Acá se hace en el exponente. Ahora bien, el punto C me pide la tasa anual proyectada en base a la tasa del primer trimestre del año 2. El punto C me pide la tasa de inflación anual en función de la inflación de enero, febrero y marzo. ¿Sí? Es decir, que con los datos de la inflación del primer trimestre quieren hacer una proyección de cómo será la inflación del año. Lo primero que tengo que hacer es hallar la tasa de inflación para enero a marzo, que va a ser el índice de marzo sobre el índice de diciembre, menos 1. Mi índice de diciembre 1257,72 y el índice de marzo 1389,59. Esto me da una inflación de 0,1048, 48, 4559 para primer trimestre. Ahora bien,
la cambio como si fuera una tasa efectiva. Entonces, la inflación anual proyectada va a ser 1 más esa inflación sub P elevado a la T sobre P menos 1. Es decir, que la inflación anual será, en realidad acá es la inflación del periodo T, 1 más 0,10, 48, 48, 4559. Mi paréntesis habla de un periodo de 3 meses, pero yo necesito llevarla al año. $0,49, 0084, 34, 61. Anual. Anual. ¿Se entendió, chicos? Entonces, siempre voy a cambiar o voy a proyectar una inflación en el exponente. O como era en el caso anterior, cuando estaba buscando una tasa media, también voy a sacar del exponente ese nuevo periodo, ¿sí? Jamás divido, multiplico nada en la inflación. Todo lo hago en el exponente. Ejercicio 33. No, 34, chicos, el 33 se los dejo. Se los voy a hacer y el 34 quiero mostrarles. Dice, si se depositaron 50.000 pesos a plazo fijo por 3 meses, al 24% nominal anual, y la inflación para dicho periodo resultó del 12%, calcule la tasa real para el plazo de la operación, la tasa real anualizada. Entonces, se depositó 50.000 pesos. Si se depositaron 50.000 pesos a plazo fijo, esto vendría a ser mi capital. Si habla de plazo fijo y no hay renovación automática, yo sé que es una operación a interés simple. Dice que fue a 3 meses de plazo con una tasa del 24% nominal anual. Y que la inflación para dicho periodo fue del 12% para 3 meses o del periodo. Y le pide que calcule la tasa real del periodo. ¿Se acuerdan que la tasa real era igual a la tasa efectiva menos la inflación sobre 1 más la inflación? Ahora bien, tengo que calcular, ¿se acuerdan que la condición era que tanto la inflación como la tasa efectiva estuvieran en la misma unidad de tiempo y esa unidad de tiempo iba a derivar en la tasa real? Como primero me están pidiendo la tasa real del periodo, voy a utilizar tanto la tasa efectiva del periodo como la inflación del periodo, ¿sí? ¿Cómo calculo la tasa efectiva para ese periodo? Reintegrado sobre prestado menos 1. Esa es una opción. Mi tasa efectiva reintegrado sobre prestado menos 1. Y en esta nunca se equivocan.
nunca les va a salir mal esta de reintegrado sobre prestado. ¿Cuál vendría a ser lo reintegrado? Sería el monto que va a retirar esa persona después de 3 meses. Mi monto será el capital por 1 más I por L. ¿Por qué? Porque es un plazo fijo, que los plazos fijos son a interés simple, salvo que hayan renovaciones automáticas. Entonces, mi monto será esos 50.000 por 1 más 0,24, que es mi tasa anual, pero mi plazo son 3 meses. 53.000 voy a retirar dentro de 3 meses. Por consiguiente, mi tasa efectiva del periodo será 53.000 sobre los 50.000 menos 1, igual 0,06 para el periodo. La otra manera que puedo obtener mi tasa efectiva para un periodo determinado es a través de la formulita. ¿Se acuerdan que la formulita de tasa efectiva para operaciones a interés simple era 1 más la tasa nominal por n elevado a la 1 sobre n menos 1? En este caso, la tasa para 3 meses va a ser 1 más 0,24. Esta es una tasa anual, pero para 3 meses. Mi paréntesis habla de periodos de 3 meses y yo justamente estoy buscando una tasa para 3 meses. 3 sobre 3. Se las presento porque en el interés compuesto les va a dar diferente, ¿sí? Por el periodo de la capitalización. Entonces, mi tasa real será 0,06 menos 0,12 sobre 1 más 0,12. A ver, tengo una tasa del 6%, pero en ese mismo plazo la inflación fue del 12%. ¿Significa que yo voy a obtener una tasa real del 6%? No, no. No, y jamás que no. Jamás que no. Lo he visto en parciales y por eso se los aclaro. Jamás voy a decir esto menos esto y ya estoy. No, hago la formulita. En este caso, a mí la tasa me da 0,053 menos 0,053, 57,14, 28, 57 para 3 meses o del periodo, menos 5,36%. Una tasa negativa. ¿Qué significa eso? A mí me prometieron un rendimiento del 6%, pero resulta que la inflación fue del 12%. Perdí plata. O sea, no gané plata, perdí. Porque por tenerla inmovilizada en una institución que ofrecía el 6%, a lo mejor si me invertía en otro lugar, no me comía la inflación mis intereses. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Genial. Entonces, esta es la tasa real del periodo. Y resulta que ahora me pide cuál sería la tasa real proyectada anual. ¿Cómo la voy a obtener? Como si fuera una tasa efectiva, ¿sí? 1 más esa tasa real del periodo elevado a la T sobre P menos 1. Profe, en pesos, ¿cuánto sería o cómo sacaríamos eso? Con el costo financiero, chicos. ¿Se animan? ¿Sí? Si vos haces el costo financiero te vas a dar cuenta de cuánto sufriste.
Entonces, 1 más. Como esta es negativa, vuelvo a ponerle paréntesis, menos 0,053, 57, 14, 28, 57. Esta es una tasa para 3 meses, pero yo necesito para 12. Menos 1. Como es negativa el dato que parto, menos 0,19, 76, 73, 0684. Un 19,77% anual negativo. Chicos, ¿me regalan 6 minutos más? Belen, para hacerles el ejercicio 35, que Sí, es profe. importante. ¿Sí? Por favor. Bueno, y ahora se me corta internet porque tengo tanta suerte. Entonces, siempre cuando proyecto algo lo voy a cambiar en el exponente a esto que es tasa real y tasa de inflación, porque son acumulativas, ¿sí? Ahora bien. 6 minutos por 6 puntos del parcial por las dudas si faltan. ¡Epa! Que saben negociar. No hay problema, si no me voy. No. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Mi mamá siempre decía, vamos a ver, nunca prometía nada hasta que no lo lograba. Si no, o sea, ella, vos le decías, ¿podemos ir a tal lado? Bueno, vamos a ver. Y llegaba a pasar algo y no íbamos y era como que se defraudaba todo. Entonces, nunca decía sí, hasta no estar segura de que se podía. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Ejercicio 35 dice: se otorga un préstamo de 24.000 pesos el 10 de julio con vencimiento el 10 de noviembre del mismo año, ajustable por inflación más un 7% anual de interés con capitalización mensual. El ajuste se realiza aplicando los índices de precio cuyo valor al principio y al final del periodo de la operación fueron de 1.953,97 y 2.342,86 respectivamente. Calcule la suma a pagar al vencimiento. A ver, resulta que esta persona hizo un acuerdo que el 10 de julio se le otorgaba un préstamo de pesos 24.000. Y lo tenía que devolver el 10 de noviembre, pero ¿cuál era la condición? Que este importe primero tenía que estar ajustado y luego un interés del 7%. Entonces, para saber cuánto hay que devolver de dinero, lo primero que tengo que hacer es llevar este importe y ajustarlo por inflación a cuánto equivale. Y recién ahí le incorporo los intereses. ¿Cómo hago el ajuste? Por 1 más la inflación. Entonces tengo que el capital ajustado será igual al capital por 1 más la inflación de ese periodo, ¿sí? ¿Cómo obtengo la inflación de ese periodo? Ahí me está diciendo que los índices al inicio y al final, al inicio y al final, fueron de 1953,97
Y al final, 2.342,86. Menos 1. Eso me va a dar la inflación que hubo durante todo ese periodo. En este caso, 0,1990, 2,55, 7,36 del periodo. Entonces, mi capital ajustado serán los 24.000 por 1 más 0,1990255,736, que es igual... no tengo, pero yo le calculo, porque hice todo junto. 24.000 por 1.19.90255,736. 28.776,61. Esos 24.000 representan 28.776 al 10 de noviembre. Y recién ahí voy a calcular el monto. 28.776,61 por 1 más. Mi tasa de cálculo era del 0,07 anual. Y la capitalización era mensual. Entonces, 1 más 0,07, esta es una tasa anual, pero yo necesito mensual. Mi paréntesis habla de periodos de 1 mes, pero resulta que del 10 de julio al 10 de noviembre hubieron 4 meses. Lo que tengo que devolver son 29.453,97. ¿Se entiende? ¿Por qué esto? Porque decía ajustable con inflación, por inflación, más un interés del 7%. Yo lo hice separado, chicos, pero ustedes lo pueden hacer todo junto. 24.000 por 1 más 0,1990255 736 por 1 más 0,07 por 1 sobre 12 elevado a la 4. 29.453,97.